Bendito sea Dios. Buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? De veras que es una bendición, no cabe duda, que muchachos valientes como son ustedes estén aquí este día, esta mañana, en la cual indudablemente Dios está hablando a la vida de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros. Amén. Así que les damos la bienvenida a cada uno de ustedes por estar aquí el día de hoy y haber aceptado esta invitación para estar en este encuentro. ¿Encuentro qué? Evangelizador, y en donde lo que se busca es tocar y convertir vidas. Y de eso es justamente de lo que hoy vamos a compartir con cada uno de ustedes, acerca de lo que significa ese cambio, la conversión en nuestra vida, ese dejar, ese estar dispuestos a renunciar, a apartarnos de todo aquello que sea ocasión de pecado, de todo aquello que sea ocasión de ofender a Dios. Yo creo que en el fondo de nuestra vida, en nuestro corazón, todos queremos agradar a Dios, ¿verdad que sí? Con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestro diario vivir, queremos agradar a Dios, pero algo se interpone, pero algo impide, pero algo limita el accionar de Dios en nuestra vida, de tal manera que a todos Dios nos hace una invitación, un llamado, y es a ese estar dispuestos a volvernos a Dios. Y en esta mañana yo quisiera comenzar con un canto. ¿A cuánto les gusta cantar? ¿A todos? Miren lo que pasa, lo que sucede cuando nosotros nos volvemos a Dios. Cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir, cambia todo, y la amargura y las dudas y los temores que muchas veces se apoderan de nuestra vida se apartan, se alejan de nosotros, porque a cambio viene el Señor con su amor a darle sentido a nuestras vidas a pesar de todo. Es posible vivir y vivir plenamente si nosotros estamos dispuestos a volvernos al Señor. Así que cuando nosotros vivimos esa experiencia del amor de Dios, verdaderamente nos damos cuenta de que la alegría es grande. La alegría es hermosa en nuestra vida cuando el Señor llega y se queda con nosotros. Cuando lo invitamos a nuestra casa, a nuestra vida, y el Señor se queda con nosotros, cambia radicalmente nuestra vida y nos permite dar testimonio de que Cristo vive y vive en nosotros. Al punto de que uno puede llegar a decir, ya no vivo yo, es Cristo el que vive ¿en dónde? En mí, en nosotros. Y eso es maravilloso, y eso le da sentido a nuestra vida. Así que cuando nosotros dejamos nuestra vida de pecado, cuando nosotros nos volvemos a Dios, la alegría es grande y es hermosa. Dice, en el cielo hay mucha fiesta cuando vuelve un pecador, cuando alguien se convierte, cuando alguien se arrepiente, en el cielo hay alegría, en el cielo hay fiesta. Y ese es el canto que les quiero compartir, esto que dice, la alegría más hermosa está, por supuesto, en conocer, servir, pero sobre todo amar a Dios. ¿Y cuándo se logra esto? Cuando nosotros tomamos la decisión de cambiar, de volvernos a Dios. La alegría más hermosa, la alegría en el perdón. En el cielo hay mucha fiesta cuando vuelve un pecador. Si la oveja se ha perdido, a buscarla va el pastor. En el cielo hay mucha fiesta cuando vuelve un pecador. Cuando el hijo se fue lejos, triste el padre se quedó. Oh, qué inmensa su alegría cuando el hijo regresó. Cada día, cada instante, por su ausencia se apenó. Oh, qué inmensa su alegría cuando el hijo regresó.
La mujer buscaba triste la moneda que perdió, mas saltaba de alegría cuando al fin la encontró. Afanosa rebuscaba, toda la casa barrió, mas saltaba de alegría cuando al fin la encontró. Una tarde hubo fiesta grande en Jericó. Tú, Jesús, estás contento, pues Zaqueo te encontró. Qué alegría más hermosa la que allá se celebró. Tú, Jesús, estás contento, pues Zaqueo te encontró. La alegría es grande en nuestra vida cuando nos volvemos al Señor. La alegría más hermosa, la alegría en el perdón. En el cielo hay mucha fiesta cuando vuelve el pecador. La alegría más hermosa, la alegría en el perdón. Hay mucha fiesta cuando vuelve un pecador. Fuerte, fuerte los aplausos a aquel que nos recibe, a aquel que nos espera, a aquel que nos llama, a aquel que nos invita a estar cerca de Él. Dice el Papa Francisco, hablando de la evangelización, dice que la predicación del Evangelio va unida a la humildad. No se anuncia el Evangelio, dice, para convencer o con palabras elevadas, sino con la humildad. Y la fuerza de la palabra de Dios es el mismo Jesús, y solo quien lo acoge, lo experimenta, lo recibe en su vida. De tal manera que lo que queremos es quizá no convencerlos, quizá no venir a hablarles con un lenguaje elevado, no. Lo que queremos es llegar al corazón, y el Espíritu Santo es el que actúa, el que suscita conversión en nuestra vida. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Nosotros podemos hablar bonito, cantar bonito, podemos predicar muy bien, pero quizá eso no tenga mayor impacto en la vida de aquellos que quizá en sus vidas no encuentran sentido, no encuentran razón para vivir. Pero el Espíritu Santo, si viene, y es el que nos convence de la necesidad de volvernos a Dios. El Evangelio de San Marcos 1:15 dice, hablando de la invitación al cambio y a la conversión. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús marchó a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. ¿Y qué es lo que decía? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva. ¿Quién tiene buenas noticias para nosotros sino Dios? Ustedes escuchan la radio, ustedes ven la televisión, el internet, los periódicos, qué sé yo, pero casi siempre escuchamos solo malas noticias. Muertos, golpeados, accidentes, extorsiones, maras, narcotráfico, lo que ustedes quieran, pero todo es malas noticias. Pero mire quién viene a anunciarnos buenas noticias, sino Cristo Jesús. Él viene a anunciarnos la buena nueva. Y hoy podemos meditar y reflexionar en esa invitación que el Señor hace.
¿Recuerdan ustedes la parábola aquella de las 100 ovejas? ¿Sí? ¿La oveja fue a buscar al pastor o el pastor fue a buscar a la oveja? A veces uno dice, yo busco o yo me acerco, yo quiero buscar a Dios, pero fíjese que más que nosotros buscarle, Él nos busca a nosotros. ¿Cuántos lo creen? Dios nos busca, Dios nos invita, Dios nos llama, no nos obliga, no nos impone, no usa la fuerza para atraernos hacia Él, no, nos invita. Es una invitación del Señor a nuestra vida, una invitación amorosa, llena de misericordia, cuando dice el reino de Dios está cerca. Cambien su vida, dejen su vida que los aparta, que los aleja de mí. Y eso es lo que hoy necesita el mundo. Hombres y mujeres, jóvenes que den testimonio de que es posible cambiar. Vemos tanta injusticia, vemos tanta maldad, vemos tanta descomposición social, no solo en nuestro país, no solo en nuestros pueblos, en el mundo. Es difícil. Y uno dice, es que no se puede, es que no es posible, es que es una lucha tan desigual, es que es como nadar contracorriente, ese querer ser diferente, ese querer marcar el cambio, eso no es fácil. No se puede, sí, posiblemente y seguramente nosotros por sí mismos no podemos, pero Dios sí puede hacerlo a través de nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios puede cambiar nuestra vida? Sí, Dios lo puede hacer, Dios lo quiere hacer, pero la invitación es amorosa de parte de Dios. Él nos llama a un cambio, a tener el valor de hacer la diferencia, como decía, de dar testimonio de que sí es posible cambiar, de que sí es posible vivir y vivir plenamente cuando nos dejamos guiar, cuando nos dejamos conducir por el Señor. Entonces, hoy quisiera hacerles unas preguntitas. ¿A qué piensan ustedes que vino el Señor Jesús a este mundo? A ver, ¿les ayudo? ¿O me ayudan? ¿A qué vino Jesús a este mundo? A salvarnos. ¿A qué más? Sí, también. Pero ¿también vino a sanar a los enfermos? ¿A liberar a los cautivos? ¿A resucitar a los muertos? Sí, a todo eso vino el Señor, pero vino por algo más importante, pero vino por algo más grande. ¿Y sabe qué es? Él vino con una misión que es la voluntad del Padre, poner al alcance de cada uno de nosotros el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? El reino de Dios, ¿recuerdan ustedes el Padre Nuestro? Si se acuerdan, ¿verdad? Venga a nosotros y hágase, ¿dónde? En la tierra como en el cielo. Y hacer la voluntad de Dios significa hacer lo que Él quiere, lo que a Él le agrada. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Tan perfectamente como se hace allá, hacerla también nosotros acá en la tierra. Eso es la voluntad de Dios y eso es vivir el reino de Dios ya desde ahora. En primicia, ya desde ahora, vivir esa experiencia del reino de Dios, ese reino de bienaventuranzas, de paz, de alegría, de gozo, que cuando uno no vive esa experiencia del reino de Dios en su vida, pues no lo tiene. A veces da pena ver a jóvenes, a personas llenas de amargura, llenas de angustia, llenas de dolor, sin esperanza en sus vidas. Y por eso buscan refugio, y por eso buscan respuestas, y por eso buscan soluciones en las drogas, en el alcohol, en los vicios, en todo lo que este mundo les ofrece, en todo lo que este mundo les impone, porque más que un ofrecimiento se nos mete a la fuerza, y mire cómo destruye, y mire cómo hace daño. Decía el santo cura de Ars, hablando de lo que este mundo nos ofrece, y que aparentemente es lo que nos lleva a ser triunfadores, a ser exitosos, a que nos vaya bien en la vida, lo cual es una mentira, lo cual es falso. Porque, ¿qué dice
el Evangelio de San Mateo cuando dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por... Pero ¿qué pasa? Casi siempre uno busca la añadidura, pero no busca primero el reino de Dios. Y ahí está el problema. Entonces viene el enemigo y nos engaña y nos deslumbra. Decía el santo cura de Ars que cómo es posible, decía, que por una blasfemia, que por un mal pensamiento, que por una botella de vino, que por 2 minutos de placer, perder a Dios, perder tu alma, perder el cielo para siempre. Eso es algo que debemos replantearnos. ¿Cómo tenemos en poco tan grande salvación de Dios para nuestra vida? ¿Y cómo nos interesamos y buscamos las cosas temporales, las cosas que pasan, las cosas que se acaban? Y como yo digo, en este mundo sería mentira si uno dice que no se goza, que no hay placer, que no hay felicidad. Hay momentos de alegría, de gozo y de felicidad, pero hay un precio a pagar ya desde aquí, y podríamos pagarlo por toda la eternidad, pero ya desde aquí se paga un precio y muy alto por un momento de placer, por un momento de gozo en las cosas temporales. Pero Dios quiere algo más para nosotros. Dios no quiere algo, una alegría, una felicidad momentánea. Dios quiere para nosotros esa alegría, esa bienaventuranza de paz, de amor, pero ya desde ahora en su reino, que nosotros podemos dar testimonio de que el reino de Dios es una realidad en nuestra vida. Pero finalmente, lo más importante, vivir esa experiencia por toda la eternidad allá con el Señor. ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? Están muy jóvenes, ¿verdad?, para irse. No, dice, yo me quiero ir, pero no todavía. No, hasta que me realice en esta vida, hasta que tenga lo que quiero en esta vida. Pero si por un momento pudiéramos pensar todo lo que Dios tiene, es algo, dice San Pablo, que la mente no imaginó, es algo que oído nunca escuchó, es algo grande lo que Dios tiene allá en el cielo para todos aquellos que estén dispuestos a buscarle y a dejarse encontrar por el Señor. De tal manera, mis hermanos, que ¿vale la pena volvernos a Dios? Sí. ¿Vale la pena cambiar nuestra vida? Sí. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 541, dice: por lo tanto, Cristo Jesús, para hacer la voluntad del Padre, vino a inaugurar en la tierra el reino de los cielos. Así pues, la voluntad del Padre es elevar a los hombres a la voluntad y a la vida divina, a la participación, a la participación de la vida divina. Reunir en torno a Cristo, a Jesucristo, a los hombres. Y esa reunión, dice el Catecismo, es la iglesia sobre la tierra, es el germen del reino que comienza, que empieza. Entonces, mis hermanos, Dios quiere algo grande para nosotros. Dios quiere que participemos de su vida divina, de las cosas del cielo, más que de las cosas pasajeras y temporales de esta vida. Así que por eso les decía, ¿cuántos se quieren ir con el Señor o cuántos se quieren ir al cielo? Cuando uno está enamorado, ¿qué sucede? Anhela, quiere, desea estar con el ser que ama. Es algo que lo quiere intensamente. Por eso es determinante enamorarnos de Dios. ¿Sabían ustedes que Dios nos ama? ¿Sabían ustedes que Dios tomó la iniciativa de amarnos? Sí. La pregunta es, si Dios me ama, ¿yo también le estoy correspondiendo el día de hoy? ¿Yo también le estoy dando mi corazón, mi vida, mis pensamientos, todo mi ser? ¿Yo también estoy amando al Señor? Eso es algo que conviene el día de hoy nosotros meditar y reflexionar. Dios tiene todo un plan, Dios tiene todo un proyecto de vida, de salvación para cada uno de nosotros. Dios quiere que seamos partícipes
ya desde ahora de las cosas maravillosas, pero para eso es necesario la conversión. Dice el catecismo también que no se puede entrar al reino de los cielos sin conversión. Y entonces se necesita ese despreciar, ese estar dispuestos a dejar todo aquello que nos impide hacer la voluntad de Dios, todo aquello que nos impide estar experimentando esa vida en el reino de Dios. Así que no hay que despreciar por un plato de lentejas todo lo que Dios tiene para nosotros, que es grande, todo lo que Dios tiene para nosotros, que es maravilloso. Y yo no sé cuántos de los que están aquí creen en las promesas de Dios. ¿Verdad que Dios tiene promesas para nuestra vida? Sí. Aferrémonos, adueñémonos, apropiémonos, agarrémonos de las promesas de Dios. No despreciemos tan grande amor de Dios para nosotros. Y sí, abramos nuestro corazón y creamos en esa invitación que Dios nos hace a cada uno de nosotros a volvernos a Él. Ahora, yo he escuchado testimonios, cualquier cantidad de testimonios, en donde la causa por la que muchos se han convertido, en donde la causa por la que muchos se han vuelto a Dios, les voy a contar cuál ha sido la causa. El bienestar, el que les va bien en esta vida, el que no tienen problemas, el que no tienen dificultades. Esa generalmente no es la causa por la que muchos se vuelven a Dios. La causa o el motivo por los que muchos se convierten, se arrepienten y se vuelven a Dios, les voy a decir el día de hoy cuál es. ¿Qué pasa cuando uno siente que está con el agua hasta el cuello? ¿Qué pasa cuando uno siente que está entre la espada y la pared? Cuando no tiene respuestas, cuando no encuentra salidas, cuando no haya soluciones. En ese momento uno cae en la cuenta de que solo Dios nos puede ayudar, de que solo Dios puede cambiar nuestra vida. Cuando uno despierta, cuando uno reacciona, es en los momentos difíciles, es en los momentos en los que uno ya no sabe qué hacer o a dónde ir. En esos momentos es cuando uno se acuerda de Dios. Cuando ya buscó, cuando ya rebuscó y no encontró respuestas, es cuando uno se acuerda de Dios, finalmente se acuerda de Dios. Por eso el catecismo otra vez dice en el numeral 1041, dice: el mensaje del juicio final invita, llama a la conversión. Porque cuando las cosas se nos ponen difíciles, cuando las cosas se nos ponen complicadas, entonces es cuando decimos: Dios mío, ¿dónde estás? Y te necesito. Cuando uno se las ve difíciles es cuando generalmente siente ese llamado, siente esa necesidad de volverse a Dios. Y dice que esa invitación a la conversión, mientras dice Dios sigue dando la oportunidad a los hombres de cambiar de un tiempo favorable, de un tiempo para la salvación. Eso es lo que Dios siempre hace. Si alguien nos tiene paciencia, si alguien nos espera siempre, si alguien aguarda siempre, como al hijo pródigo, el padre que regresara a casa, así Dios Padre sigue teniéndonos paciencia, sigue dándonos oportunidades nuevas. Pero ¿por qué esperar? ¿Por qué seguir dándole larga? ¿Por qué seguir diciendo mañana? Ahora no. Ahora tengo que aprovechar, dirá algún joven por ahí, lo que esta vida me ofrece. Ahora tengo que disfrutar mi juventud. Ahora tengo que aprovechar al máximo la energía, la juventud que tengo. Y es un error tremendo creer que el disfrutar, que el gozar está en las cosas del pecado, lo cual es falso totalmente. Si alguien nos da verdadera alegría, si alguien nos da verdadera felicidad, ¿quién es, mis muchachos? Cristo Jesús.
Él nos da verdadera alegría, Él nos da verdadera felicidad. Así que vale la pena entonces aprovechar el tiempo favorable del Señor, dice el catecismo. Y ese tiempo favorable es ahora, ahora. ¿Por qué esperar que venga un accidente? ¿Por qué esperar que venga una enfermedad? ¿Por qué esperar que nuestros padres se divorcien? ¿Por qué esperar que la estamos pasando re mal para convertirnos? No, quizá no sea necesario. Sin embargo, insisto, y como les decía hace un momento, ¿cuántas veces pasa que es solo en situaciones difíciles cuando nos reconocemos necesitados de la misericordia y del cambio y de volvernos a Dios? El día de hoy estamos aquí para exhortarlos, para invitarlos, porque como decía, Dios mismo no nos impone, no nos obliga, nos invita, nos llama amorosamente a ese cambio. Pero cuando no atendemos a ese llamado amoroso de Dios, entonces tanto nos ama el Señor que permite que el dolor nos visite, que las adversidades lleguen, porque a través de eso nos damos cuenta que necesitamos a Dios. Y eso, mis muchachos, es algo que debemos tomar muy en cuenta, muy en consideración, y es de que Dios no es que nos castigue, no es de que Dios nos haya olvidado o nos abandone, no, es más bien el amor tan grande que Dios nos tiene, por el cual nosotros somos sensibles a su llamado, por el cual nosotros estamos dispuestos a someternos a su voluntad, a hacer lo que Él quiere y no lo que nosotros queremos. Lo más fácil es hacer lo que uno quiere. Lo más fácil es dejarnos arrastrar, dejarnos llevar como esas hojas que lleva el viento, que las lleva para donde quiere. Y eso es lo que le pasa a los que hacen el mal, a los malhechores. Son arrastrados como la paja que lleva el viento y no tienen sentido sus vidas. Pero Dios no nos quiere ahí. Dios quiere que estemos unidos a Él. Dios quiere que vivamos en su reino de amor, que es posible lograrlo ya desde el día de hoy. Por eso, en esta mañana, yo les animo a cada uno de ustedes a reflexionar en la importancia de tomar para nuestra vida eso grande que Dios tiene para nosotros, que es salvarnos, que es ese llamado, esa invitación a vivir en su reino de amor. Así que vale la pena decirle sí a Dios, sí. Vale la pena estar dispuestos a abrirnos a la gracia y al amor de Dios. Y eso es algo que nos debe mover. Eso es algo que ese amor que Dios mismo pone en nuestro corazón, que debe haber esa reciprocidad. Y cuando hacemos eso, tengamos la certeza y la seguridad de que, en efecto, como dice el catecismo, Dios solo nos hace la invitación a la fe y a la conversión. Y como decía, Él no forza jamás a nadie. Él da testimonio de la verdad. Y no quiso imponer por la fuerza esa verdad a quienes lo rebatían. Por lo mismo, yo creo que es importante que nosotros, por amor, estemos dispuestos a dar ese cambio, ese giro total en nuestra vida, es estar dispuestos a morir al hombre viejo y resucitar y que crezca en nosotros y que se fortalezca el hombre nuevo en nuestra vida. Yo creo que necesitamos dar testimonio. Las palabras convencen, como dice por ahí la frase, las palabras convencen, pero los testimonios tienen un impacto, los testimonios arrastran, los testimonios, eso tiene un efecto extraordinario en la vida de quienes observan, porque aunque ustedes no lo crean, aunque uno piensa que pasa desapercibido, que nadie lo observa, que nadie se da cuenta, muchos
Muchas miradas están sobre nosotros viéndonos cómo vivimos, cómo actuamos, cómo nos comportamos. Y ese testimonio que nosotros demos de que Dios vive y vive en nosotros será lo que mueva a otros a la conversión. La mejor manera de evangelizar es el testimonio. La mejor manera de llevar la buena nueva de Dios a los demás, como el ejemplo que nos dio el Señor Jesús cuando vino a esta tierra, fue anunciar con el testimonio la verdad, la buena nueva de Dios. Y eso se necesita y eso hace falta ahora, que hayan hombres valientes, mujeres valientes, dispuestos a esforzarse, dispuestos a arriesgarse, dispuestos a trabajar, a no detenerse ante los retos y desafíos que nos presenta el mundo de hoy. Estar dispuestos a todo por causa de aquel que efectivamente hizo todo por amor a nosotros. Porque, ¿verdad que Dios hizo todo por amor a nosotros? Cuando envió a su único hijo a este mundo y lo entregó a los pecadores y dio su vida en la cruz del Calvario, y todo eso lo hizo por amor a usted, por amor a mí. Así que Dios dio todo. Preguntas que nosotros deberíamos de respondernos el día de hoy. ¿Yo estoy haciendo todo? ¿Yo estoy dando todo por amor a Dios? Esa es una pregunta que en el silencio debiéramos de respondernos cada uno de nosotros el día de hoy. ¿Vale la pena hacer todo para Dios? ¿Vale la pena darle nuestra juventud a Dios? Nuestros mejores años, esa energía, ese dinamismo, ¿vale la pena dárselo a Dios ahora? Sí. Si de algo no se ha de arrepentir el joven, es de poder darle a Dios sus mejores años. Muchos no han tenido el privilegio, la bendición, la oportunidad que ustedes tienen de estar aquí y de escuchar palabra de Dios y de recibir esa invitación de Dios a un cambio de vida. Muchos no han tenido esa oportunidad y por eso se han perdido y por eso se han extraviado y por eso están lejos de Dios. Pero por alguna razón, y una razón digo yo muy importante, Dios a ustedes les da este privilegio, que es un llamado, pero al mismo tiempo es un compromiso, es una responsabilidad que debemos asumir de que Dios nos llama, es porque algo grande quiere y tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántos esta mañana, como María, nuestra madre, están dispuestos a decirle sí a Dios? Aquí estoy, con lo poco, con lo mucho que tengo, aquí estoy, dispuesto a hacer tu voluntad. Hacer la voluntad de Dios significa el que nosotros tengamos ya desde esta vida bendiciones, alegrías. Sí, problemas van a haber, pruebas van a haber, tribulaciones también, pero por encima de todas las dificultades que podamos pasar en esta vida está Dios. Dios está por encima de todo. Y Él tiene poder para cambiar, para transformar, para hacer nuevas todas las cosas en nuestra vida, pero no lo hace el Señor si nosotros no le decimos sí. San Agustín decía: Dios que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. A ver, ¿cómo dice? ¿O cómo dijo? Dios que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Dios nos creó, nos pidió permiso para crearnos? No, Él nos creó, pero no nos puede salvar, dice San Agustín, sin que nosotros lo decidamos. La decisión, pues, es de cada uno de nosotros. Yo elijo, yo decido cambiar o seguir igual. Yo decido estar cerca o estar lejos de Dios. Es mi decisión. Dios no nos obliga, Dios nos invita, Dios nos llama a ese cambio. Pero
Por supuesto que queremos, por supuesto que deseamos, por supuesto que nuestra alma necesita. De hecho, nuestra alma encontrará reposo solo en Dios. Y si de Dios hemos venido, estamos invitados y llamados a volvernos a Dios. Pero ¿cómo corremos el riesgo en este mundo, en esta vida, de perdernos la salvación, de estar en ese reino de Dios por toda la eternidad? De veras que eso es algo en lo que hay que meditar todos los días. Yo no puedo dejar tan grande salvación de Dios por las cosas meramente pasajeras y temporales de esta vida. No quiere decir que no haya que esforzarse, que no haya que trabajar, que no haya que prepararse, sí, pero conscientes de que todo eso, lo que hacemos en esta vida, es para la gloria de Dios. No es para sí mismos lo que hacemos, no. Cuando nosotros nos convertimos y nos volvemos a Dios, ya todo lo que hacemos en nuestro diario vivir queremos que sea para la gloria de Dios. Queremos que Dios se glorifique. Queremos que muchos alaben a Dios. Queremos que muchos den gloria a Dios por lo que ha hecho, por lo que hace y por lo que Dios quiere seguir haciendo en nuestra vida. Porque, como dirá San Pablo, sin haber hecho nada bueno, Dios tuvo misericordia de mí. Y hablando de la conversión, en la Biblia vamos a encontrarnos con tantos ejemplos de conversión. San Pablo fue uno de ellos. El Señor, cuando él tuvo su conversión, el Señor lo encontró. El Señor lo vino a buscar. Él andaba en una misión que creía que en ella servía a Dios. En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 26, versículos 14 y siguientes, se nos relata este acontecimiento, la conversión de Saulo de Tarso, que más tarde será San Pablo. Dice que va de camino hacia Damasco con una misión. Había conseguido cartas, permiso de las autoridades, de los sacerdotes, para apresar y encarcelar a los seguidores de Jesús. Pero el Señor vino a su encuentro. A eso del mediodía, dice, una luz más fuerte que la del sol vino sobre él, lo derribó de su caballo, a él y a sus acompañantes, y allí en la humillación, allí despojado del orgullo, de la soberbia, de la vanidad, de la autosuficiencia, aquel hombre escucha la voz de Dios, que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él pregunta: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y qué le dice el Señor? Pero levántate, ponte en pie, porque me he manifestado a ti para que me conozcas y para que seas testigo de lo que hoy has visto de mí y de lo que en adelante te mostraré. Así es como se da la conversión de Pablo, de San Pablo. Más que él ir a buscar al Señor, el Señor lo vino a buscar a él y lo encontró y le cambió su vida. Y a partir de ahí ya todos conocemos la historia de San Pablo, un hombre dispuesto a todo por el Señor, un hombre entregado para servir al Señor, un hombre enamorado de Dios. Porque ¿cómo no tener gratitud a Dios cuando vemos que Él por misericordia nos viene a buscar? Cuando quizá perdidos y extraviados por allá, el Señor llegó y habló a nuestra vida y cambió nuestra vida. Y es lo que hoy, o lo que el día de hoy el Señor está haciendo con cada uno de nosotros, hablando a cada uno de nosotros. Es maravilloso pues ver el gran amor que Dios nos tiene, que nos llama y nos invita a un cambio, a la conversión. Y esto es lo que necesita el mundo de hoy: hombres y mujeres que se vuelvan a Dios, que cambien su entorno, que cambien ahí en ese lugar donde están, donde el Señor los ha puesto, que ahí puedan dar frutos de bendición, frutos de la gracia, del amor de Dios en su vida. ¿Y es posible eso? Sí. Insisto, cuando Dios cambia nuestra vida, uno ya desprecia, ya no quiere lo que dejó atrás. San Agustín le pasó una experiencia. Dice que en su antigua vida de pecado, pues en la que él vivió, pero cuando el Señor lo llamó, cuando él se convirtió, cuando él cambió su vida
iba por un camino en una ocasión cuando escuchó que alguien le llamaba y le decía, "Ch, ch, ch". Era una mujer que él había conocido antes en su vida de pecado y que había estado con ella. Y cuando esa mujer le habla y le dice, hey, le dice, yo soy aquella. Y San Agustín voltea a ver quién era que le hablaba y le dice, sí, pero yo ya no soy aquel. O sea, él había cambiado su vida, él le había dado un sí a Dios. Y aunque el pecado le estaba coqueteando de nuevo y buscándolo, él dijo, yo ya no soy aquel, yo ya cambié mi vida, yo ya soy diferente. ¿Por qué? Porque Cristo, Jesús, vive y vive y vive en mí. Cuando Cristo vive en nosotros, vamos a derrotar, vamos a vencer a la prueba, a la tentación. Vamos a salir vencedores y victoriosos de las luchas, de las dificultades de cada día, y estaremos siempre dispuestos a hacer lo que Dios quiere, la voluntad de Dios, a agradar a Dios, a servir a Dios en lo poco o en lo mucho que Él nos ponga a hacer. Dios nos necesita, no sé por qué, pero por alguna razón y muy importante, Dios necesita de sus manos, de sus pies, de su voz, de su vida, para llevar esa buena nueva de Dios a tantos que no han oído, que no conocen, que no saben, y por ignorancia y por falta de conocimiento se pierde mi pueblo, dice el Señor. Y por lo tanto nosotros estamos llamados no solo a la conversión, sino que luego a llevar la buena nueva de Dios a los demás. A mí me tocó vivir una experiencia que me cambió la vida. Yo no entendía, yo no comprendía el plan de Dios cuando un accidente, una descarga de energía eléctrica de 13.200 voltios, en un instante, en un momento cambió mi vida, mis planes, y tuvo consecuencias. Perdí mi brazo, mis 2 piernas y la casi totalidad de mi vista. Un jovencito de 20 años, lleno de sueños, lleno de ilusiones. Todo cambió en un instante, en un momento. Ahora, generalmente el joven depende, confía en su aspecto, en su apariencia física, en cuanto a logros, en cuanto a éxitos en esta vida se trata. Pero ¿qué pasa cuando de pronto uno pierde todo eso y no tiene nada y se queda sin nada? En momentos como esos es cuando a mí me tocó experimentar la misericordia de Dios, que más que yo irlo a buscar, el Señor me buscó a mí. Y a partir de ese momento empecé a ver la vida de manera diferente, de manera distinta. ¿Cuántas veces yo pensaba, mi vida no tiene sentido? ¿Para qué vivir así? ¿Qué sentido tiene la vida bajo estas condiciones, bajo esta realidad? Así era mi manera de pensar en algunos momentos, era mi manera de ver la vida, hasta que un día el Señor vino y cambió lo que yo no podía cambiar, que era mi manera de pensar. Y a partir de ahí, cuando el Señor me encuentra, hay ese cambio, viene la conversión en mi vida, y es difícil quizás de entenderlo, pero a partir de entonces, y desde entonces, yo nunca antes había conocido la vida abundante como la conozco el día de hoy. Bajo esta realidad no tiene sentido. Sin embargo, la palabra de Dios se cumple cuando dice que lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es. Porque para Dios no hay nada imposible. Para nosotros quizás es difícil, quizás es complicado, quizás imposible. Para nosotros, pero no para Dios, porque para Él todo es posible.
El día de hoy yo puedo dar también testimonio. Dar testimonio de que Dios tiene un tiempo favorable, que Dios tiene una oportunidad siempre para... Yo tuve no solo ese tiempo favorable, tuve esa oportunidad y por eso estoy aquí el día de hoy. ¿Cuántos necesitamos, cuántos quizá hemos intentado cambiar y no podemos y decimos, no, por más que le hago, por más que intento, por más que trato, no puedo? Sí, la buena noticia en este día es que si tú no puedes cambiar, ¿por qué no dejar que Dios lo haga? ¿Cuántos creen que Dios puede cambiar nuestra vida? ¿Cuántos creen que Dios puede cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir? Yo lo creo, es una realidad. Y les quiero compartir este canto que es muy alusivo a ese cambio que Dios puede hacer y quiere hacer en nuestra vida. Y esto dice: cambia, Señor, mi manera de pensar. Y Dios, para quien todo es posible, puede cambiar lo que nosotros no podemos cambiar. Tanto es así que nos ama tanto y nos viene a buscar y tiene misericordia de nosotros y nos da una nueva oportunidad. Pero eso sí, la decisión es solo nuestra, decirle sí a Dios el día de hoy. Humildemente reconozcamos que necesitamos de la ayuda de Dios, de volvernos a Él y dejemos que nos dé un corazón dispuesto, dócil a su voluntad. Cambia, Señor, mi manera de pensar, para que cambie mi manera de vivir. Crea en mí un nuevo corazón, que sea dócil a tu santa voluntad. Y cada día de mi vida quiero yo testificar que solo Dios puede cambiar nuestra manera de pensar, que solo Dios puede cambiar nuestra manera de vivir, que solo Dios nos puede dar un nuevo corazón, que solo Dios con su amor nuestra vida cambiará. Vengo ante ti reconociendo, mi Señor, reconociendo mi miseria espiritual. Son tantas veces que queriendo hacer el bien termino haciendo el mal que no quiero yo hacer. Y cada día de mi vida quiero yo testificar que solo Dios puede cambiar nuestra manera de pensar, que solo Dios puede cambiar nuestra manera de vivir, que solo Dios nos puede dar un nuevo corazón, que solo Dios con su amor nuestra vida cambiará. Ayúdame, Señor Jesús, cambia mi ser, que pueda ser siempre tu santa voluntad. Quiero vivir para agradarte, mi Señor. Quiero vivir para la gloria del Señor. Y cada día de mi vida quiero yo testificar que solo Dios puede cambiar nuestra manera de pensar, que solo Dios puede cambiar nuestra manera de vivir, que
solo Dios nos puede dar un nuevo corazón, que solo Dios con su amor nuestra vida cambiará. No cabe duda de que Dios sí puede cambiarnos la vida. Amén. Yo quisiera pedirles por un momento, si ustedes pueden, si ustedes quieren, recuérdense, Dios no nos obliga, nos invita. Cierren sus ojos por un momento y pensemos y creamos, no estamos solos aquí. Dios pasa por aquí, está aquí con nosotros. Estemos dispuestos y levantemos nuestra voz y le vamos a decir el día de hoy: Jesús, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Dejemos que Él se detenga y hoy suscite en cada uno de nosotros esa experiencia transformadora. Perseveremos, esforcémonos, levantemos nuestra voz. Escuche esto que dice: Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia. ¿Por qué no hablamos con Dios? Está aquí, nos escucha y nos oye. Había un hombre que vivía de limosnas, despreciado porque era un pecador, y sentado a la orilla del camino mendigaba en tinieblas y en error, hasta que un día escuchó que pasaba por allí Jesús de Nazaret, y clamaba: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y escuchó su clamor, le llamó y le hizo ver, le seguía. Agradecido, alabando y glorificando a Dios, le alababa, daba gloria a Dios que le hizo ver. Aquí estoy, Señor, ante tu presencia, quizás sin fuerzas, quizás decepcionado, quizás frustrado, quizás lleno de amargura en mi corazón. Ya no quiero ser igual, ya no quiero vivir así. Señor, sé que me buscas, sé que te compadeces de mis miserias. Detente, Señor, levántame, cura mis heridas, sana mis recuerdos, crea en mí un corazón nuevo, dispuesto a hacer tu voluntad, dispuesto a servirte, un corazón que te ame sobre todas las cosas. Dame, Señor, ese corazón. Arranca de mí
todo orgullo, toda soberbia, toda vanidad. Concédeme la gracia de la humildad, de la sencillez, de la obediencia. Aquí estoy, Señor, dándote las gracias porque te fijas en mí, porque me buscas, porque me amas tanto. Glorifica tu nombre, Señor, en la vida de cada uno de estos jóvenes el día de hoy, que hoy te abren su corazón, que hoy te dicen: sí, aquí estoy, Señor. Aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí está mi voz, aquí está mi vida. Tómala. Toma mi vida, Señor. Hazme un nuevo ser. Dame un corazón nuevo. Gracias, Señor. Confirma a través de señales el mensaje que hoy hemos anunciado. Espíritu Santo, revela a la vida de cada uno de nosotros. Convéncenos de la necesidad que tenemos de un cambio, de la necesidad que hay, de cómo Dios nos necesita para dar testimonio de que aún siendo joven es posible vivir haciendo la voluntad de Dios. Es posible vivir para servir y agradar a Dios aún siendo joven. Te alabo, Padre, y te bendigo por cada uno de estos muchachos valientes que están aquí el día de hoy, a los que amas tanto, a los que has invitado y han aceptado esa invitación tuya. Bendícelos, Señor, que a lo largo de este encuentro evangelizador ellos experimenten ese enamorarse cada vez más de ti, ese estar dispuesto a todo por causa tuya. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por tu amor, por tu presencia entre nosotros. Ayúdanos, Señor, para que no solo sino cada día de nuestra vida, todo lo que hagamos que sea para la gloria del Padre y para la gloria del Hijo y para la gloria del Espíritu Santo. Amén y amén. Juntos decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, pues damos gracias al Señor este día. Esta fiesta apenas está comenzando. Gloria a Dios.